Hola a todos, bienvenidos a nuestra ley de ayuda a compras públicas, tercer capítulo. Tener presente que este programa se basa en los principios de legalidad, en el de libre concurrencia y en el de libre competencia. El día de hoy tenemos dos invitados connotados y con mucha experiencia en materia de contratación pública. Por un lado tenemos al funcionario público. Bueno, mi nombre es Luis Salinas, yo soy abogado, soy magíster en regulación, diplomado en contratación pública, trabajo en la Corporación Cultural Municipal de Puente Alto y bueno, agradecer la invitación. Por otro lado tenemos a un invitado de mucha trayectoria como proveedor del Estado, ¿Adón? José Luis Siri González, soy administrador público de profesión. Soy director ejecutivo de Assertive Consulting Group, una empresa especialista en gestión y desarrollo de personas que presta servicios solo al sector público. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, chiquillos. Bueno, el tema de hoy, el que vamos a abordar es la licitación pública, ¿ya? Y vamos a comenzar haciendo ciertas preguntas, ¿cierto? Vamos a abordar preguntas que son, primero que todo, que llegaron algunas, ¿cierto? En la cajita de preguntas que teníamos en nuestro Instagram, y una de las más importantes es la siguiente, que va dirigida a nuestro proveedor. Desde su experiencia en el proceso de licitación pública, ¿cuál ha sido el aspecto más complejo que ha enfrentado considerando todas las etapas? Es decir, desde que se establece la convocatoria en la plataforma del mercado público hasta la liquidación del contrato. ¿Qué factores han hecho que esta situación sea particularmente desafiante, José Luis? ¿Verdad? Cuando uno licita y en general analiza las bases, hay una lectura, ¿cierto? Y hay ciertos puntos que uno va rescatando como que son relevantes. Yo lo primero que hago, o lo que hacemos en la empresa, es irnos a las multas. Nos vamos a las multas, miramos ahí en qué aspectos nosotros podríamos tener que incurrir, porque si estas pueden ser desiguales o pueden ser de alguna forma un poco arbitraria, uno lo va ponderando, ¿no? Analizamos también la especificidad del requerimiento. A veces creemos que hay ciertas particularidades del requerimiento que son muy específicas y que nos llaman la atención y que podrían ser observables, ¿no? En términos de querer que un proveedor en particular pudiese ser... Que esté dirigida, sí, evidente, puede pasar. No lo quiero decir, pero lo puedo pensar, pasar, digamos, ¿no? Claro. Probablemente los compradores tendrán ahí sus proveedores también que a lo mejor han tenido buenos resultados y que, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no puede repetir? Pero en nuestro producto nosotros vendemos servicios, por lo tanto la acreditación de experiencias muchas veces resulta un poco complejo solicitar esas acreditaciones. Me explico. Acredite 5 años de experiencia en tal evento y presento un formulario que tengo que volver a pedírselo a un comprador anterior. Por lo tanto, este año nosotros hemos licitado no menos de 150 posibilidades. Eso quiere decir que durante 150 veces, si el comprador pidió un formulario distinto, tuve que molestar 150 veces a mi comprador anterior para que me ratifique una nota. Entonces yo creo que la unificación de formularios sería un avance. Claro, y se pierde la eficiencia. Claro, porque el comprador A, en este caso supongamos que la corporación que donde tú representas, pide un formulario que tenga no modificables, además que no pueden ser modificados. Estricta sujeción a la fase. Orden de compra, nombre, root, teléfono, correo, fecha en la cual se requirió el servicio. Supongamos que la corporación de al lado pide orden de compra, nombre, root, teléfono, fecha, la fecha en que se desarrolló el servicio, y además pide la cantidad o que describa el servicio. La corporación de al lado puede pedir las mismas 4 más un quinto. Por lo tanto, tuve que ir 5 veces o 3 veces donde el mismo comprador a que me acredite esa experiencia. Eso es una dificultad tremenda para nosotros. Porque la primera vez te lo firman. Claro. La segunda vez te dicen, ok,
La tercera ya no te contestan el teléfono. Entonces eso Claro, complica, ya te a nosotros nos complica en... Claro, y en materia como de solucionar ese inconveniente, debiera, como dices tú, unificarse y existir un sistema o una pestañita en el mercado público donde se establezcan las experiencias previas de cada proveedor. Esa Da un información punto. está. Esa información está. Además la tiene Chile Compra, Mercado Público la tiene, el comprador la tiene al momento que te evalúa el servicio, porque descargó una recorte. Entonces nos piden acreditar ante Chile Compra una información que ya está en Chile Compra. ¿Me Claro, pero explico? lo que me refiero yo es que debería existir una pestañita donde existan ya las experiencias previas propiamente tal. Muy buena su Bueno, respuesta, José Luis. Muchas gracias. La misma pregunta para usted, Luis. ¿Qué es lo más complejo que has enfrentado desde el germen de licitación hasta que se liquida el contrato? ¿Qué ha sido lo más complejo en la elaboración de bases, ejecución contractual, en la conformación de una comisión evaluadora? Bueno, yo creo que lo más complejo siempre es el requerimiento técnico. El tecnicismo. Porque la verdad es que las bases administrativas en general, en algunos servicios trabajan bases administrativas generales, las especiales suelen ser una o dos planas, las bases administrativas normalmente no van variando tanto, salvo obviamente las cosas obvias, criterios de evaluación, persona, comisión evaluadora, garantías, multas, pero la verdad es que eso en el fondo es bastante estándar en cierto aspecto. Pero un requerimiento técnico mal hecho o incompleto en realidad es lo que puede dificultar mucho lo que es la licitación. Puede dar lugar a muchas preguntas, después a lo mejor no van a haber preguntas, pero puede dar lugar a diferencias cuando estemos en la etapa de ejecución contractual, donde el supervisor de contrato exija una cosa que a lo mejor entiende que estaba en el requerimiento, pero que explícitamente no está, y obviamente ahí está el principio de estricta sujeción a las bases. Entonces, siempre, por lo menos desde mi perspectiva, el requerimiento técnico es lo más complejo. Eso sería entonces un factor más que todo interno a resolver. Y Chile Compra a ustedes como entidad pública les entrega directrices o un apoyo técnico para que las unidades requirentes tengan la claridad de poder abordar su requerimiento y expresarlo claramente en las bases, cosas que sean indubitadas, que no quepa duda a los proveedores al leerlo y no exista tanta pregunta en los foros. O sea, a ver, bueno, primero aclarar que la corporación es de derecho privado, ¿ya? Bueno, dicho lo anterior, la verdad es que Chile Compra en general, por lo menos desde mi perspectiva, no es responsabilidad de Chile Compra eso. O sea, Chile Compra ciertamente hoy día con el reglamento nuevo tiene que establecer directrices, bueno, obviamente están las directivas que están un poco desactualizadas, obviamente. Me imagino que eso obviamente se debe a que ha existido un cambio como bastante vertiginoso, pero la verdad es que desde mi perspectiva, insisto, es el organismo el que, con sus limitantes obviamente, debería como preocuparse de capacitar, ya sea internamente o a lo mejor a través de organismos externos o TEC, qué sé yo, a sus funcionarios. Obviamente uno, por lo menos desde mi experiencia, puedo decir que existe un trabajo como constante, multidisciplinario, entre, no sé, porque está un organismo técnico, o mejor dicho, el requiriente técnico, donde obviamente llegan a estas bases técnicas y uno como abogado también tiene que verlo, si eso es así, si es que está bien. Con la limitante de que obviamente uno como abogado no va a entender todas las cosas Claro, tan la técnicas. especificidad del requerimiento es lo que a veces nos hace cometer algunos errores. Y eso, ¿de qué manera? Mira, la pregunta precisa es de qué manera la abordan para poder dar solución a ese inconveniente. O sea, de una forma súper multidisciplinaria, en el sentido de que llega el requerimiento técnico, obviamente uno como abogado va a ver falencias que a lo mejor pueden ser un poco evidentes. O sea, no sé, ejemplo, hay un evento y a lo mejor solo la hora de montaje pero no la de desmontaje, o viceversa, o a lo mejor no sale en el fondo que tenga que tener una prueba de sonido o no. Entonces obviamente son cosas que también la experiencia uno le va dando cuenta de que esas cosas deberían ir. Ciertamente con las limitantes de que un abogado, por ejemplo en mi caso, no va a entender muchas cosas, pero obviamente la experiencia te va dando esa comprensión de un poco del manejo técnico.
Pero eso sería uno de los inconvenientes por solucionar, ¿cierto? Sí, yo creo que en el fondo la forma de solucionarlo es con un trabajo como ligado en realidad como la parte jurídica, adquisiciones y la unidad técnica. O sea, en el fondo esto siempre trabajarlo como muy de la mano entre las tres partes. Súper. Yo puedo hacer hay ¿Sí? un punto, como eso conversa con no llegar a tal nivel de detalle que te case la base, después que proveedores que cumpliendo en su generalidad, ¿cierto? Pueden eventualmente quedar fuera por particularidades muy pequeñas, por el tal nivel de desagregación de detalle de las bases que termine siendo contraproducente. Por Eh, eso, no, no, eso. continúen. Por eso yo pienso que el foro de aclaración de bases es Claro que sí. súper importante, Sí. es relevante, y hacer presente que las bases de licitación no se leen ni se hojean, se estudian. Entonces uno le tiene que dar un tiempo prudencial bien importante al estudio de las bases y todos esos inconvenientes o dudas y sobre todo los tecnicismos, los proveedores que quieran postular de manera exitosa tienen que hacer las consultas a través de los foros. Eso es muy importante. Hay un caso bien particular, por ejemplo, eh, más de 15. Uno se queda con el número 15. Más de 15, sí, más de 15 es 16, no es 15. 16 o más. Entonces, nos pasa más de 15 acreditaciones o trabajos anteriores. Pero generalmente el humano, cuando analiza, y es muy bien lo que tú señalas, Joana, de estudiarse las bases más que leerlas, porque uno se queda con ese número, con ese guarismo. 15. Ah, tengo las 15. Y después sales con 75 puntos. ¿Pero por qué? Más de 15. Claro, y la lectura fina. Sí, Es la eso es bien lectura relevante. fina. Ya. Siguiente pregunta para nuestros invitados. Y de verdad que las respuestas han sido maravillosas. Etapa del ciclo completo, ¿cierto? De la licitación, desde la planificación hasta la liquidación de nuevo, ¿cierto? ¿Qué considera usted que presenta mayores riesgos al postular? ¿Cuál es su consideración en cuanto al riesgo futuro? En términos de el éxito de mi postulación Claro. como en el proceso licitatorio. Y también los riesgos que vienen a futuro, porque tengo mucha experiencia en que los proveedores efectivamente ven hasta la parte técnica, ya, yo puedo cumplir, perfecto, cumplo con todo, pero nos falta la parte de ejecución De contractual y liquidación. Entonces, ¿cuál es el riesgo que ponderas más tú al postular? Eh, vuelvo a las multas, ¿no? Cuando las multas están, uno tiene que poner el foco en eso y a partir de esa posibilidad de multa establecer tus mecanismos de control. Por ejemplo, yo tengo plazo 48 horas desde que efectúo una evaluación psicolaboral para entregarla, según lo que yo oferté, pero oferto 48 horas habitualmente. Esas 48 horas corren desde que yo lo entrevisto, desde que a mí me llega la petición del mandante, corren desde que el psicólogo efectuó la evaluación. Entonces, esa fineza yo trato o intentamos establecerla en las reuniones de lineamiento que tenemos con los mandantes. Toda vez que ahí, y a través de eso un correo, si bien es cierto, no está con ese nivel de especificidad en las bases, tampoco en las preguntas, tampoco en el contrato, ¿cierto? Sí, el establecer un correo y una formalidad, de alguna forma, me cubre a nosotros, desde el punto de vista del comprado, del vendedor, y también cubre al mandante, en términos de que no queda una opacidad en los plazos y en las fechas que tenemos que entregar el producto o servicio, en este caso nosotros nuestro servicio, ¿no? Si bien es cierto, no está escrito que todas las comunicaciones posteriores a la suscripción de un contrato, porque prima el contrato y priman las bases, Así es. se entiende que en caso de cursarse una multa, yo tengo un respaldo de que un mandante me dijo, ok, los plazos corren a contar de esta fecha y no de otra, ¿no? Porque entendemos que no todo va a estar cubierto por el contrato, no todo va a estar cubierto por las bases, porque van ocurriendo casos, y la casuística, por cierto, no es parte, en este principio de eficiencia, no es parte de la base de licitación. Claro, y también tener presente que la normativa de compras públicas, si bien
tiene una ley en particular, un reglamento y otras normas que se asocian, el artículo primero de la ley señala claramente que los puntos oscuros o lo que no podamos interpretar rigen las normas del derecho civil, y eso sería una situación fortuita. Entonces no estaríamos afectando la estricta sujeción a las bases. Súper bien ahí. Pregunta para nuestro comprador. Respecto a la exigencia de contar con una patente municipal vigente como requisito de admisibilidad, ojo ahí, ¿ya?, en las licitaciones públicas, ¿cuál es la base legal que ampara esta obligatoriedad y cómo se justifica su inclusión en los términos de referencia? A ver, lo que pasa es que la patente municipal como un requisito de admisibilidad, Deja agregarle un punto. Patente municipal en la comuna. Por ejemplo, yo estoy licitando en la comuna de Colina y el participante tiene que tener su patente en la comuna de Colina, de lo contrario su oferta es declarada inadmisible. no, eso es ilegal, o sea, absolutamente, porque dentro de los principios de la ley 19.886 está el principio de libre concurrencia. Entonces, ese principio obviamente tiende a que lleguen la mayor cantidad de ofertas posible. Por ende, como requisito de admisibilidad, pedirle a un oferente que sea de la comuna, eso atenta contra ese principio, por lo tanto es ilegal. Ahora, otra cosa muy diferente es que dentro de los criterios de evaluación se establezca un puntaje adicional o un incentivo a empresas con determinadas características, que puede ser, por ejemplo, empresas de la comuna para fomentar la economía local. Eso sí se puede, pero no como requisito de admisibilidad, son cosas diferentes. Se tendría entonces que evaluar, por ejemplo, la persona que oferta de la comuna de Colina con su patente en Colina tiene 100 puntos. La que no la tiene, no tiene puntaje, pero eso no le inhibe participar. Exactamente, no puede, porque si no se genera una barrera de entrada finalmente. Claro, y eso sí que es ilegal y se desprende de todo marco jurídico. En el live de Instagram, ¿hay alguna pregunta? Sí, acá preguntan, ¿es correcto que un municipio publique una licitación pública, pero la entidad mandante realice el pago? La respuesta, Luis, si la puedes entregar tú. O sea, a ver, entiendo yo que, claro, tiene una municipalidad y otro realiza el pago. Me parece que en el GORE, o sea, Claro. se realiza eso, así que en realidad no habría ningún impedimento para, desde la perspectiva legal, que otro realice el pago, siempre y cuando, obviamente, tal como lo dijo Giovanna al principio, eso esté un resguardo legal, porque el principio de legalidad, obviamente existen en el fondo actos administrativos donde se le permita proceder a otro organismo de esa forma. Ya, claro, y a eso agregar que hay fondos que entrega el GORE a los municipios participan en proyectos, los financia el GORE, municipio o la entidad, cierto que sea, ejecuta la licitación propiamente tal, desde la elaboración de bases, adjudica, se hace cargo de la ejecución contractual líquida, pero el fondo viene del GORE y el GORE es quien paga directamente. Es más, en algunas licitaciones las garantías son dirigidas directamente a las garantías de fiel cumplimiento al GORE y él sería quien las ejecutaría. Así es que esa sería la respuesta a la pregunta. ¿Otra pregunta de redes sociales? Sí. ¿Cuál es el monto mínimo para una licitación pública? Monto mínimo. Bueno, hoy día la compra ágil, que en realidad es como el parámetro, me parece que están en las 100 UTM. Claro, la L1 es la licitación más pequeña, ¿cierto? Y esa es desde 100 UTM. O sea, en realidad, de ahí abajo, en realidad... Ese es el monto mínimo y la UTM debe estar casi en 70.000 pesos. 60 y algo, claro. Sí. Así es que ese es el monto mínimo. ¿Ya? Pregunta. Respecto a los foros, hablemos de los foros. Esto es algo que de verdad en general los proveedores del Estado no los utilizan y tienden a enterarse de los inconvenientes de las bases cuando ya están ejecutando. Entonces, pregunta para José Luis. ¿Qué tan importante para ti, cierto, y con tu experiencia, ha sido el foro de aclaración de bases? Es bien relevante cuando existe a nuestro juicio
esta opacidad en las bases. No creo que la opacidad sea voluntaria, ¿no? O manifiesta, sino que solo ocurre por este criterio, elaboración de este criterio técnico que muchas veces no se piensa en todos los casos que uno podría tener. Y es relevante en esa dimensión. Ejemplo, entrevistas psicolaborales. No aclara que sean presenciales o a distancia. Impactan el precio, por cierto. Tiene un menor valor si es a distancia o mayor valor si es presencial. Si es presencial, ¿es en dependencias de tu institución o yo tengo que facilitar el espacio? No están las bases, pero dice que son presenciales. Ok, lo puedo aclarar. También impacta el precio. Si yo tengo que arrendar, no tiene el mismo valor, ¿cierto?, que la entrevista sea a distancia. Desde esa perspectiva, esta aclaración o esta posibilidad que ejercen los mandantes de poder aclarar estas preguntas en el foro es relevante. ¿Qué es lo que me resulta a mí o nos resulta a nosotros un poco entorpecedor? Remítase al punto 3.2 de las bases. Es como, uno lo puede leer de dos formas, ¿no? Aprenda a leer, aprenda a leer y vea ahí y aclárelo. Si lo estoy preguntando es porque se entiende, ¿no? Que no hay una. Esta pregunta es la garantía del 5% del contrato. Bueno, se entiende que remitas a las bases, pero como les digo, estas preguntas son relevantes para nosotros y muchas veces el plazo que media entre la publicación de las respuestas y que yo tengo que incorporar esas respuestas en mi propuesta es muy corto, es muy acotado. Eso también resulta eso un poco dificultoso. El foro es relevante, sí, muy relevante, que muchas veces atrasa tu proceso, lo atrasa y que deberá ser considerado. Yo entiendo que si tú te atrasas en el foro, hay una extensión de tiempo que el mandante tiene que, si no lo publica en la fecha que comprometió publicar, Claro. tiene que extender el proceso de cierre. Así es. Entiendo se que tiene eso que ocurre, extender. claro. Y en la eventualidad que no conteste el foro en la fecha que se comprometió a hacerlo, tiene que avisar también. Tiene que emitir, por último, un oficio ordinario, publicarlo en la plataforma y señalar que se va a demorar 3 días más y por ende se extiende la licitación en X tiempo más. José Luis, en relativo a lo mismo, ¿has tenido alguna vez alguna experiencia que con las preguntas que has realizado se han modificado las bases? Yo entiendo que lo que más que se modifique la base se entiende parte integrante de ellas. No tengo así fresco algo que haya dicho A y termine siendo B+1 por producto de las respuestas del foro. Sí creo que complementan. Claro. Y ese complementar se entiende por modificación probablemente, porque se está complementando algo, pero no está modificando el espíritu, ¿no? Y yo entiendo que eso es. No tengo fresco un recuerdo de ese tipo, fíjate. Yo les comento que a través del foro de aclaración de bases, si las preguntas efectivamente tienden a aclarar una situación puntual que estaba oscura en el proceso de licitación, puede ser causal de modificación de bases en el índole técnico, tanto como administrativo, y también se da esta situación de que se va a tener que extender el tiempo de cierre de recepción, porque las bases sí son modificables hasta antes del cierre de recepción de ofertas. Pregunta para nuestro comprador, para Luis, respecto del foro inverso o foro de aclaración de ofertas. Me gustaría que nos comentaras qué puntos de las ofertas de los proveedores son aclarables. A ver, bueno, colgándome un poco de la respuesta de José Luis, en realidad, a ver, una aclaración te da como, puede ser tomada de dos formas, ¿ya? Muchas veces desde la perspectiva del comprador de que el oferente no leyó las bases, ¿qué pasa? No leyó bien las bases, no se estudió las bases, o tal vez también es decidor de que a lo mejor el requerimiento técnico estaba mal planteado desde un inicio. Eso también en el fondo puede pasar. Entonces, teniendo presente eso, obviamente, como desde mi perspectiva, cuando llega una pregunta uno tiene que ser sumamente cuidadoso con la respuesta, porque obviamente eso puede ser
interpretado o puede ser el día de mañana una modificación a las bases, lo cual tal como ustedes bien dijeron, genera a lo mejor un tiempo de ampliación para presentar mayores ofertas o para que los oferentes adapten sus propuestas. Por lo tanto, es algo súper delicado desde la perspectiva del comprador. ¿Qué me ha tocado a mí, por ejemplo? Y muchas veces se consulta con las visitas técnicas o las visitas en terreno, ¿ya? Porque hoy día tenemos este tema de que la probidad obviamente está reforzada, que es súper marcado el que los proveedores no pueden tener casi contacto con la administración o con el ente comprador. Pero por otro lado, a veces tú igual obviamente tienes la visita, se necesita una visita en terreno. Entonces, ¿cómo muchas veces nos ha llegado, cómo hago esta visita en terreno, o cómo se coordina? Y bueno, también por otro lado uno tiene las directivas del Tribunal de Libre Competencia que también te limitan el tema y te dicen, mire, no pueden en el fondo juntarse los proveedores porque en realidad ahí se pueden coludir. Entonces, eso de repente también, por ejemplo, es de lo último que recuerdo que nos ha tocado preguntas sobre ese punto. Y respecto al foro inverso, cuando los oferentes presentan sus propuestas, ¿cierto? Y nosotros como administración tenemos que aclarar ciertos puntos de la oferta. ¿Qué podemos preguntar y qué no podemos preguntar? O sea, a ver, en general... basado en el principio de no formalización. Claro, o sea, en realidad pocas veces nosotros lo hemos ocupado, pero normalmente se han sido por elementos como que son netamente formales, o sea, por ejemplo, a lo mejor algún antecedente que netamente formal, porque también nosotros no podemos generar algún tipo de algo que afecte la libre concurrencia, ejemplo, o que afecte la igualdad de los oferentes. Te voy a dar un ejemplo. Oferta económica, el itemizado está mal calculado. ¿Podemos pedirle eso al proveedor que lo aclare? No podemos. ¿Por qué no podríamos? No podríamos, porque en realidad la oferta en el fondo es de ellos y eso en realidad es responsabilidad de ellos realizarlo. Por lo tanto, si eso en el fondo está mal calculado o mal expresado, bueno, en realidad uno tendrá que evaluar lo que hay. Se equivocó nomás. Porque no podemos afectar la igualdad de los oferentes. Claro, y aparte que ni los temas técnicos ni los temas económicos se pueden aclarar a través de foros, solamente documentación de índole administrativo, ¿cierto? Y ojo, que sea obtenida con anterioridad al cierre de recepción de ofertas. ¿Redes sociales? Sí, acerca de la solicitud de la patente municipal vigente como documento obligatorio. Eso ya lo respondimos porque fue parte de las preguntas. ¿Hay otra? Ya, sí, otra. ¿Por qué no pagan a los 30 días según la ley? Se la tiramos al comprador. Bueno, yo debo decir que la corporación siempre paga. Mi corporación siempre paga. La verdad es que existen algunas excepciones en la cual muy justificadamente se podría pagar sobre eso, pero la verdad es que si es que no existe algún pago de una entidad dentro de los 30 días, bueno, obviamente tienen que ejercer las acciones porque finalmente eso es ley, es reglamentario, es ley. Y no solamente la ley de compra, sino que incluso la ley de factura electrónica. Así es, con la modificación se estableció la obligatoriedad del pago dentro de los 30 días, y esto, ojo para los compradores, porque es dentro, no es al 30 días, es dentro de los 30 días, pero también para los proveedores un poquito de paciencia, porque los 30 días cuentan desde el acta o el documento que dé cuenta de la recepción conforme a los productos y servicios. José Luis, a mí me parece eso muy asimétrico. Muy desigual. Los mandantes son de gatillo fácil para la aplicación de la multa, ¿no? Te atrasas y te descuentan del pago o de la garantía según te establecido. Y en un procedimiento que es bastante rápido por lo demás, te notifican, tienes 5 días para ejercer tus descargos y si la autoridad lo lee o no lo lee, tampoco te queda muy claro y te sancionan, ¿no? Más allá del monto de la plata, digamos, que sin duda es importante, es la categorización del puntaje con que quedas con la multa, porque eso tiene un efecto en tu puntaje como de evaluación como proveedor. En la hoja de vida del proveedor. Claro.
yo entiendo que eso tiene un tiempo, después se borra, se recupera, no tengo idea, eso no está, yo no lo tengo, al menos no lo tengo muy claro, de cuando tú vuelves a recuperar tu puntaje de 5 puntos base. O la limpieza de la hoja Claro, de vida, así como 3 años. todo el mundo tiene posibilidades de poder hacer eso, esa limpieza, ¿no? Incluso uno hasta con las multas de tránsito tiene esa posibilidad. Eso me parece simétrico. ¿Por qué? Porque además, es cierto, el mérito ejecutivo de la factura está, tú puedes cobrar las acciones legales. Pero es un tiempo que es Pero ahí demasiado es largo. indeterminado. Nosotros tenemos varias experiencias, y digo varias porque son varias experiencias desde esa línea, no solamente o sea, solamente con servicios, no solamente con municipios, ¿no? Sino que también con servicios públicos. Y también hay una norma que establece que se tiene que, una vez vencido, cobrar los intereses, pero también tiene un monto mínimo, que creo que son como 7 millones de pesos. Por ahí anda el monto desde el cual tú podrías cobrar intereses. Oye, es el 1%, sí, también es muy triste, así que también hay un mensaje a la Contraloría. ¿Ya? Sí. Bueno, conclusión. Este programa busca abrir un espacio de diálogo constructivo entre los distintos actores. Aquí tenemos un comprador, tenemos un proveedor, ambos con, insisto, mucha experiencia, gente que sabe. Y la idea de nuestro programa siempre es promover la mejora continua y el fortalecimiento de las instituciones, ¿cierto?, en materia de contratación pública. Así que, bueno, le doy las muchas gracias, José Luis, muchas gracias a Luis, abogado de Puente Alto, y bueno, ahí va a pasar nuestro modelo y les tenemos un presente que Muchas gracias. claro, esta es la marca de nuestra ayuda CP, que es una plantita para que la Muchas puedan gracias. tener ahí, Con el el dólar logo. de la suerte, el dólar de, claro, ahí está, exactamente, pues. ahí está. Faltaron las moneditas, faltaron las moneditas. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho por su compañía, por sus apreciaciones, los comentarios, de verdad súper atingentes, se nota que es gente que tiene mucha experiencia y que conoce este rubro. Así es que muy agradecida. Gracias. Muchas gracias a todos por Gracias. la Gracias a ti. concurrencia. Chao.